Bienvenidos a nuestra inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de las órdenes monásticas. Un tema apasionante. Prepárense para un viaje en el tiempo, para explorar las vidas de quienes dedicaron su existencia a la espiritualidad. Y cuyo legado, claro, va mucho más allá de lo religioso. Exacto. ¿Sabían que algunos monjes vivían en completo silencio? O que un antiguo soldado, fíjate, ayudó a crear los primeros monasterios comunitarios. Increíble, ¿verdad? Descubriremos eso y mucho más. Lo que me fascina es la diversidad. ¿Ah, sí? No hablamos de un grupo homogéneo. Encontramos desde individuos que buscaban la soledad en el desierto hasta comunidades enteras que moldearon el pensamiento y el cambio social. Es increíble pensar en esa variedad. Desvelaremos las historias de ermitaños del desierto, monjes eruditos e incluso aquellos que dedicaron sus vidas a servir a los pobres. Un abanico amplio de experiencias. Empecemos por el principio, por las primeras formas de monasticismo. Imagínense el desierto egipcio en el siglo III. ¡Uf, qué calor! Allí encontramos a los anacoretas, también conocidos como ermitaños. Vivían en total soledad, centrados en la oración y la meditación. Menuda dedicación. Figuras como San Antonio Abad, considerado el padre del monasticismo. Un personaje clave sin duda. Se retiró al desierto, ¿te imaginas? Alejado de las distracciones mundanas. Una entrega total. En el siglo IV, boom, llega San Pacomio. Ah, sí. Un ex soldado. Un ex soldado. Sí, fundó los primeros monasterios comunitarios. Un cambio radical respecto a la vida solitaria de los anacoretas. Desde luego. Un punto de inflexión. En lugar del aislamiento, tenemos grupos de monjes viviendo y trabajando juntos. Un modelo que sería muy influyente en los siglos siguientes. Totalmente. Y ahora, avancemos hasta el siglo VI. Conozcamos a Benito de Nursia. Fundó los benedictinos en el año 529. Los benedictinos, una orden fundamental. Su lema: ora, elabora, reza y trabaja. Icónico. Resume a la perfección su enfoque. Un equilibrio entre la contemplación y la acción. Entre lo espiritual y lo físico. Se convirtió en una piedra angular del monasticismo occidental. Su influencia se extendió a lo largo de la historia. Y su impacto en el ámbito académico, inmenso. Cierto. Durante la Edad Media fueron clave en la preservación del conocimiento. Copiaban manuscritos, cultivaban las actividades intelectuales. Verdaderos guardianes del saber. Sin ellos, la historia de Europa sería muy diferente. No estaban recluidos, participaban activamente en el mundo. Exacto. Su trabajo ayudó a asentar las bases para el desarrollo de las universidades. Un impacto que perdura hasta nuestros días. Alucinante. Pero como cualquier movimiento, el monasticismo evolucionó. Surgieron diferentes ramas. Claro, como reacciones a la cultura dominante. En el año 90 tenemos el movimiento de reforma cluniacense. Los cluniacenses. Amantes de los rituales elaborados y las prácticas litúrgicas. Un contraste con las formas más sencillas de los primeros tiempos. Representa un desarrollo fascinante. El monasticismo siempre se está adaptando, respondiendo al clima social y religioso. Y hablando de adaptarse, hablemos de los cistercienses. Fundados en 1098, liderados por Roberto de Molesmes. Su lema: volver a lo básico. Austeridad, contemplación silenciosa y trabajo manual. Un retorno a la regla de San Benito. Un estilo de vida muy diferente al de los cluniacenses. Es importante recordar que incluso dentro de una misma tradición hay variaciones. Y es como un árbol genealógico. Un patrimonio común, pero cada rama desarrolla sus características. Una buena analogía. Y hablando de singularidad, pasemos a los cartujos y los carmelitas. Dos órdenes con estilos de vida muy intrigantes. Dos ejemplos fascinantes nos muestran la diversidad de la vida monástica y siguen resonando hoy en día. Los cartujos, fundados en 1084 por Bruno de Colonia, abrazan una vida casi eremítica, en silencio. En contemplación. Su énfasis en la soledad y el silencio es notable. Una dedicación a la soledad absoluta. Un extremo dentro del monasticismo. Demuestran el amplio espectro de prácticas. Y luego tenemos a los carmelitas, con raíces en el Monte Carmelo, inspirados por el profeta Elías. Sí. Inicialmente vivieron como ermitaños, pero se organizaron en 1206. Y atención, con el tiempo se convirtieron en una orden mendicante. Fascinante. Participaban activamente en el mundo. Menudo cambio. Su enfoque evolucionó, se adaptaron a los retos de su época. De ermitaños en una montaña a miembros activos de la sociedad. ¡Qué viaje! Y su historia nos prepara para nuestra próxima charla, Sobre las órdenes mendicantes del siglo III. que tuvieron un profundo impacto social. Un cambio significativo, de la vida enclaustrada a una participación más activa en el mundo. Y qué mejor ejemplo que los franciscanos, fundados en 1209 por San Francisco de Asís.
Su pobreza radical y su dedicación a servir a los pobres fue revolucionaria. Francisco y sus seguidores desafiaron las nociones convencionales, abrazaron la pobreza, la humildad, la conexión con la naturaleza y servían a los marginados. Su impacto fue enorme. Y luego tenemos a los dominicos, fundados en 1216 por Santo Domingo de Guzmán, La Orden de Predicadores. conocidos por su énfasis en las actividades intelectuales y en la difusión de la palabra. Desempeñaron un papel fundamental en la configuración del pensamiento teológico. Incluso fundaron universidades. Un enfoque diferente al de los franciscanos, ¿verdad? Sin duda, su compromiso con la educación era central. Hemos pasado de ermitaños solitarios a órdenes que dan forma a la sociedad. Es increíble la evolución de la vida monástica. Una historia rica en matices. Pero antes de seguir hay una orden más. Los agustinos. Ah, sí. Los agustinos. Su organización formal se produjo en 1244, Un poco más tarde que las demás. pero se basó en las enseñanzas de San Agustín del siglo IV. Conectan diferentes épocas del pensamiento monástico. Un puente entre el pasado y el futuro. Sus contribuciones intelectuales son notables, influyeron en las universidades medievales e incluso en Martín Lutero. Los agustinos encarnan el legado de la erudición monástica. Su trabajo, junto a otras órdenes, ayudó a configurar el pensamiento occidental. Un impacto que llega hasta la Reforma y el Renacimiento. Increíble. Hemos recorrido un largo camino, desde ermitaños del desierto hasta estos influyentes eruditos. Es asombroso. Y esto es solo el principio. Hay mucho más por descubrir. La historia y el impacto de las órdenes monásticas son fascinantes. Y nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio camino en el mundo. Seguimos explorando el fascinante mundo de las órdenes monásticas. En la primera parte vimos su evolución desde los ermitaños solitarios hasta la vida comunitaria. Y el surgimiento de órdenes como los benedictinos, cistercienses y las mendicantes. Un recorrido intenso, desde los desiertos de Egipto hasta las ciudades medievales. Vimos cómo dejaron su huella en la historia, y aún hay mucho por descubrir. Hoy profundizaremos en algunos temas clave y cómo su influencia trascendió los muros de los monasterios. Me intriga la idea de ora a labora, reza y trabaja. Un lema simple, pero que encapsula la esencia de la vida monástica, ¿no crees? Sin duda, ese equilibrio entre la contemplación espiritual y la participación en el mundo, una dualidad presente a lo largo de su historia. Entonces, no se trata solo de retirarse, sino de encontrar la manera de contribuir. Exacto. Y sus contribuciones fueron muy diversas. Pensemos en los benedictinos y su papel en la preservación del conocimiento durante la Edad Media. Ah, sí. Copiaban manuscritos, salvando textos antiguos de la pérdida. Un trabajo minucioso. Verdaderos guardianes del conocimiento. Su labor sentó las bases para el Renacimiento. Imagina un mundo sin esos textos. Impensable. Un testimonio de su compromiso con lo espiritual e intelectual. Y no solo los benedictinos, muchas órdenes impulsaron la educación y la religión. Cierto. Los dominicos, por ejemplo, con su enfoque en la enseñanza y la predicación, Fundaron universidades, participaron en debates teológicos. expandieron los límites de pensamiento. Y los agustinos, con su influencia en las universidades medievales y en figuras como Martín Lutero. Clave en la configuración del pensamiento occidental. Es como un efecto dominó. Su erudición se extendió a través de generaciones. Impactante. Y no solo se limitaban a la teología. Los monasterios fueron centros de innovación en agricultura, medicina y artes. Es verdad, leí sobre cómo fueron pioneros en técnicas agrícolas, rotación de cultivos, cría de ganado. Estaban a la vanguardia del conocimiento práctico. Contribuyeron al desarrollo económico y social. No solo intelectuales, sino participantes activos en el mundo, aplicando sus conocimientos para marcar la diferencia. Exacto. Y esto nos lleva a otro aspecto crucial. El servicio. Cuidar enfermos, alimentar a los pobres, ofrecer hospitalidad. Muchas órdenes veían su vocación entrelazada con el servicio a los demás. Los franciscanos me vienen a la mente. Su pobreza radical y su ayuda a los marginados. Revolucionarios en justicia social. Un ejemplo poderoso. Nos recuerdan que la espiritualidad no es solo contemplación, sino acción. Atender las necesidades del prójimo. Un mensaje que resuena hoy en día. Compasión y humildad como modelo ético. Y no solo las mendicantes. Muchos monasterios ofrecían refugio, asistencia sanitaria, apoyo social. Eran la red de seguridad social de la época. Una buena forma de verlo. Su papel en la configuración de las estructuras y valores sociales fue fundamental. Ahora que lo dices, su influencia en la sociedad fue más allá del servicio, ¿verdad? Por supuesto. Sus valores, como la humildad, la caridad, el trabajo duro, impactaron en las comunidades, modelaron la sociedad. Y su vida comunitaria y cooperación
Un ejemplo para una sociedad más justa y armoniosa. Exacto. Ofrecían un modelo alternativo a las estructuras jerárquicas de la época. Vivían una visión diferente de la sociedad, basada en valores compartidos y apoyo mutuo. Y esa visión inspira a muchos hoy en día que buscan formas de vida más éticas y comunitarias. Desde la preservación del conocimiento hasta la configuración de valores y el servicio, el legado del monasticismo es inmenso. Sin duda. Y al continuar, profundizaremos en las contribuciones específicas de cada orden. Tengo ganas de saber más. Pero antes, reflexionemos sobre lo que todo esto significa para nosotros hoy. Estas tradiciones antiguas pueden parecer lejanas, pero nos ofrecen perspectivas valiosas para nuestro tiempo. En un mundo marcado por el individualismo y el materialismo, el ejemplo monástico nos interpela. Su énfasis en la comunidad, el servicio, la conexión con algo más allá de lo material. Un contrapunto a la superficialidad moderna. Como si vivieran valores diferentes, priorizando la simplicidad, la contemplación, la conexión humana genuina. Y su dedicación al aprendizaje permanente, tanto espiritual como intelectual, no se estancaban, buscaban crecer. Un recordatorio de que siempre hay algo nuevo que aprender. Y su búsqueda de significado más allá de lo material es relevante en nuestra cultura consumista. Nos ofrecen una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestros valores, a cuestionar nuestras prioridades, a buscar una vida más equilibrada y significativa. No se trata de ser monjes, sino de extraer la esencia de su sabiduría y aplicarla a nuestras vidas, Encontrar inspiración en su dedicación, su resiliencia, su compromiso con sus valores. ya sea a través de la atención plena, el servicio a la comunidad o el aprecio por la simplicidad y la conexión. Podemos aprender del monasticismo. Sus historias nos muestran caminos hacia la plenitud, formas de vivir con propósito. Y en un mundo fragmentado, su ejemplo es un faro de esperanza. De vuelta en a Deep Dive. Ya en la recta final de nuestra exploración de las órdenes monásticas. Un viaje fascinante, ¿verdad? Sin duda, hemos visto de todo, desde ermitaños solitarios hasta eruditos influyentes y aquellos dedicados a los más necesitados. ¿Quién diría que un tema así daría para tanta historia y aprendizaje? Hemos hablado de su hora elabora, rezar y trabajar, y cómo se manifestó de tantas formas, preservando el conocimiento, avanzando en la erudición, hasta en técnicas agrícolas. Es que no se limitaban a la vida contemplativa. Sus valores, como la humildad, la caridad, la vida en comunidad, impactaron en la sociedad de su tiempo. Exacto. Moldeaban sus comunidades, ofrecían apoyo e incluso desafiaban las normas con sus formas de vida. Un ejemplo de cómo la fe se traduce en acción. Su impacto es innegable. Pensemos en la dedicación. Los monasterios fueron centros de aprendizaje durante siglos, preservando textos y cultivando el intelecto. Sin ellos, Europa sería muy diferente. ¿Te imaginas un mundo sin universidad? Imposible. Y su dedicación al servicio, cuidando enfermos, ayudando a los pobres. Un compromiso admirable con la responsabilidad social. Un recordatorio de que la espiritualidad no se trata solo de uno mismo, sino de mejorar el mundo que nos rodea. Totalmente. Al concluir esta inmersión, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué podemos aprender de estas antiguas tradiciones? ¿Qué sabiduría podemos aplicar a nuestras vidas en el siglo XXI? Una pregunta clave. En un mundo dominado por el individualismo y el materialismo, el ejemplo monástico nos invita a reflexionar. Su énfasis en la comunidad, el servicio, la conexión con algo más allá de lo material. Es un antídoto a la superficialidad moderna. Sus historias nos muestran que hay muchos caminos hacia la plenitud, y en un mundo a veces abrumador, su ejemplo nos da esperanza e inspiración. Muy bien dicho. Con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en el mundo de las órdenes monásticas. Esperamos que este viaje histórico les haya inspirado a seguir explorando el legado de estas comunidades. ¿Qué les ha llamado más la atención? ¿Qué resonó en ustedes? Preguntas para reflexionar. Y hasta la próxima, Sayan Explorando.